La verdad que las decisiones que está tomando Estados Unidos en términos de economía afectan globalmente y al anuncio del Día de la Liberación, del 2 de abril, donde se anunció aranceles para la mayoría de los países del mundo que exportan parte de sus producciones a los Estados Unidos, ahora, y que desbarató la economía mundial, los mercados, las previsiones, los planes de las empresas, ahora se ha establecido una pausa por 90 días para todos los países, excepto para China. El argumento con el que se pausó esta medida que generó tanto, pero tanto revuelo, es que alrededor de 75 países se avinieron a negociar nuevas condiciones comerciales con los Estados Unidos. Eso es lo que se dijo para el afuera. Probablemente para el adentro le dijeron poner reversa de alguna forma, porque la medida también era contraproducente para los Estados Unidos, podía generar inflación, podía generar puestos de trabajo vacantes, las empresas no sabían si trasladarse desde donde producen ahora a los Estados Unidos, qué durabilidad iba a tener esta medida. La verdad que incluso esta reversa genera más duda, más incertidumbre. Vamos a hablar con un especialista en todos estos temas. Está con nosotros Camilo Tiscornia. ¿Qué tal, Camilo? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué análisis haces de esta vuelta atrás o de esta suspensión que se ha anunciado hace pocas horas? Mira, yo creo que hay varias cosas para sacar de esto, ¿no? Por de pronto me parece que esto va a tener, más allá de la marcha atrás, un impacto importante, creo yo, en el comercio internacional. O sea, me parece que Trump pateó el tablero y creo que fuertemente, con lo cual me parece que de acá va a salir algún tipo de reconfiguración del esquema de comercio global como venía entendiéndose. ¿De qué modo? Aún no lo sabemos. Este es el primer tema que yo creo que habría que marcar. Y lo segundo es que ya cuando esto arrancó, al menos en nuestro caso, decíamos que había una especie de modus operandi que se viene repitiendo en el caso de Trump, que es que él es como que primero patea el tablero y después se sienta a negociar. Y lo que ocurrió, que ahora dio marcha atrás con los aranceles del 10% para todos los países que se sentaron a negociar o se quieren sentar a negociar, excepto China, marca un poco la misma tónica. Pero todavía no sabemos a dónde va a converger todo esto, en dónde van a terminar esas negociaciones. En cualquier caso, creo que va a haber un cambio en el patrón de comercio internacional y me da la sensación de que eso va a tener alguna gravitación en materia de crecimiento económico a nivel mundial. Ahora, si vos sos una automotriz que produce partes, sos Ford o sos General Motors, para mencionar dos empresas norteamericanas, que producen sus autopartes en diferentes lugares del mundo y que ahora para ingresarlas a Estados Unidos hasta hace un par de horas vos tenías que pagar un arancel importante, sobre todo si venías de Asia. ¿Qué haces? ¿Qué decisión tomás? Es que yo creo que no, claro, no es el momento de tomar ninguna decisión. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando también cuando uno ve los indicadores financieros que han colapsado los últimos días y después hubo una recuperación cuando Trump anunció que suspendía por 90 días estas medidas para todos menos para China. Me parece que este es un momento de gran volatilidad, justamente porque lo que ha generado este presidente americano es, controlando una de las economías más importantes del mundo, generó una ruptura en lo que se venía tomando como dado, y me parece que no está claro a dónde va a terminar todo esto. Entonces, en ese contexto de incertidumbre, es muy difícil hacer una valoración de nada, ni de las decisiones de una compañía, ni desde afuera del mercado financiero, del valor de esas compañías. Por eso también la incertidumbre que hay respecto de las acciones. Y lo único que aparentemente tiene una recuperación es el precio del oro. Es como que el nivel de incertidumbre es tan grande que los inversores corren a algo tangible como puede ser el oro, como ha ocurrido en otras épocas así de alta incertidumbre. No es el momento, creo yo, de tomar ninguna decisión. Habrá que esperar que esto decante un poco. En este contexto, y ahora yendo más al terreno doméstico, se anuncia
o se confirma que el Fondo Monetario le va a dar a Argentina un préstamo de 20.000 millones de dólares. No sabemos cuánto de eso se va a entregar, cómo se va a entregar ese dinero. Se supone que puede ser una cifra inicial de entre 8.000 y 12.000 millones, no está definido. ¿Cómo puede incidir todo eso en el derrotero económico argentino? ¿Puede bajar la inflación? ¿Puede dar más certidumbre, más certeza? ¿El riesgo país superó los 1.000 puntos? Por lo menos ayer, hoy no sé, con esta medida se ha bajado 9.80, dice en este momento un sitio web. El dólar, el dólar libre, el dólar blue, 1.355, nada más que 5 pesos bajó. ¿Cómo, cómo, cómo se impacta todo esto ahora? Obviamente que acá se están cruzando, en el caso de la Argentina, dos cosas. Por un lado, cuestiones domésticas que ya venían complicando la situación, ya te diría, desde el mes de enero-febrero, y con más intensidad en marzo, antes de todo este lío que armó Trump, y por supuesto ahora todo el problema internacional. Entonces es muy difícil desenmarañar en las caídas que estamos viendo cuánto peso tiene cada uno de estos factores. Ahora, yendo a lo que es exclusivamente local, me parece a mí que el acuerdo con el Fondo Monetario, que venga plata para reforzar la reserva del Banco Central, me parece que es una buena noticia, en principio. Ahora, ¿a cambio de qué? Es la duda, y nadie lo tiene claro todavía hasta que no se conozcan los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario. Y sobre todo ese ¿a cambio de qué? Esencialmente relacionado con qué puede pasar con el tipo de cambio. Esto es lo que ya venía generando dudas en la Argentina, con independencia de lo global, hace ya un mes y medio largo. Uh-huh. Si en algún momento el gobierno va a tener que abandonar este esquema que tiene, en el cual el dólar oficial se mueve al 1% por mes. Sí. Esta es la duda que hay y no hay una respuesta. Hasta el momento, si uno ve los indicadores financieros, daría la sensación de que a pesar de que se sepa ahora que se va a contar con la plata con el Fondo Monetario, cada vez más se cree, siguiendo los contratos de dólar futuro y otros indicadores financieros, que va a haber alguna modificación de la política cambiaria en el corto plazo. Esto, a priori, yo diría que no es lo que el gobierno querría idealmente. El gobierno, yo creo que hubiera querido demorar todo esto hasta después de las elecciones. No sabemos si lo va a lograr, no sabemos qué ha negociado con el Fondo Monetario, pero la posibilidad de que haya una modificación en el régimen cambiario en el corto plazo existe, por eso el comportamiento de los indicadores. Pero la realidad es que hasta el momento es pura especulación, porque el gobierno no ha dado ninguna pista, y creo que hasta que no esté divulgado el acuerdo al que se llegó, tampoco va a haber. Nos faltan algunos días más todavía, en donde creo que la volatilidad puede ser importante. Uh-huh. Vos sos un experto en tema inflación. Hoy salió el dato de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, 3,2 en marzo. O sea, no solo no llegamos al 1, sino que superamos el 2. ¿Cómo viene abril? Mira, nosotros lo que hemos registrado en abril es alguna moderación, te diría, en el arranque de abril, sobre todo la parte de alimentos, que si uno ve los datos, por ejemplo, estos de la ciudad que se acaban de publicar, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron más de 4% en el mes de marzo, y ya habían subido también bastante en febrero, es decir que hay una dinámica que viene dándose en los alimentos, sobre todo entre febrero y marzo, que ha provocado mucha inflación. En abril, al menos por ahora, los primeros datos que tenemos, vemos una moderación. Lo otro para notar en los datos de la Ciudad de Buenos Aires es que tienen un aumento del 14% en el rubro de educación, que explica mucho de ese 3,2 de inflación que han tenido. Cuando uno va otros años y ve, en marzo siempre pasa esto con el arranque de las clases, y el índice de la ciudad lo recoge con más fuerza eso, digamos, al arranque de las clases, de lo que suele aparecer en el INDEC. Con lo cual es probable que el INDEC, al menos nosotros con nuestro relevamiento, que habitualmente estamos bastante cerca, nos da 2,7% para el mes de marzo. Veremos cuánto da el INDEC. Un dato adicional que te digo es que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, este índice que se conoció, si uno se concentra en un subconjunto de los precios, lo que habitualmente los economistas llamamos la inflación núcleo, que por ejemplo dejaría de lado algo así estacional como la educación, fue de 2,7 la inflación, que es la misma que la que hubo en enero y más baja que el 3% de febrero. O sea que evidentemente todavía yo te diría que más allá de estas alteraciones, marzo siempre es un mes complicado en materia de inflación,
no hubo todavía un cambio dramático en la tendencia de la inflación. No se ha podido llegar al 1, pero tampoco hay una disparada al menos que preocupe, al menos por el momento. Esto va a cambiar mucho si eventualmente hay una modificación de la política cambiaria con el acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso es que eso es muy importante conocerlo primero. Bien, bien. Bueno, y este aumento que hubo del valor del dólar, ¿crees que en esta segunda quincena de abril que estamos por iniciar, se va a manifestar en precios? Difícil saberlo. Yo creo que hoy en día, con el comercio exterior mucho más liberado de lo que estaba con el gobierno anterior, yo creo que es el tipo de cambio oficial el principal referente para los precios internos. Lo que pasa es que obviamente, si hay una expectativa de un cambio de régimen a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, obviamente que ahí la tendencia a la especulación con que pueda haber una devaluación se puede trasladar a los precios. Me parece que vamos a tener que esperar un poco a ver qué pasa con el acuerdo con el fondo. Lamentablemente muchas cosas dependen de ello. Lo que te diría es que hasta el momento no veo una disparada de precios derivada de una especie de especulación muy fuerte con un salto del tipo de cambio. No hasta el momento. Bueno, esperemos que se sostenga así y que no volvamos a épocas pasadas que queremos superar y olvidar. Muchas gracias, Camilo Tiscornia, por esta charla. No, por favor, hasta luego. Hasta la próxima, adiós.